entonces comenzamos con la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la segunda semana de gestación. Ya habíamos visto la clase pasada, cuáles son los cambios que ocurren durante la primera semana de gestación y lo vamos a recordar en la primera parte de la exposición. Y después vamos a mencionar todos los cambios que ocurren en ese tiempo. Entonces, dentro de los objetivos de la clase del día de hoy van a ser recordar los principales cambios de la primera semana de gestación que vimos la clase pasada, definir las estructuras que se desarrollan en esta segunda semana y analizar temporalmente los cambios estructurales para en la última parte reconocer los puntos clave. En los contenidos que tenemos vamos a ver primero la introducción, los conceptos previos, los cambios que van a ocurrir en las tres estructuras importantes denominadas trofoblasto, embrioblasto y las cavidades que rodean a estas, una línea de tiempo de la segunda semana y las conclusiones con los puntos clave. Bien, entonces ya habíamos visto en la clase pasada que todo el periodo prenatal dura aproximadamente 40 semanas y que esta se divide en tres periodos. El periodo inicial, que es la fecundación, que ocurre en en el día 0. El segundo periodo, que es la etapa embrionaria, que dura las primeras 8 semanas. Y luego pasamos a la etapa fetal, que dura después de las 8 semanas hasta la semana 40. Entonces, dentro de ellas habíamos visto características importantes como la susceptibilidad en el periodo embrionario de provocar alteraciones genéticas o que pondrían en riesgo el desarrollo del organismo, ¿no? Nos habíamos quedado en la semana pasada que dentro de la primera semana existían 4 sucesos importantes, que eran la fecundación, que era la unión entre el espermatozoide y el ovocito, como vemos en esta imagen, la segmentación, que es la división sucesiva del huevo cigoto, que va a ser un aumento en el número más no en el volumen celular, la formación del blastocisto, que ya tiene una distribución de una masa celular interna y un tejido externo que van a dar la formación o cambios genéticos para determinadas formaciones posteriores. La masa celular interna va a formar el embrión y el tejido periférico va a formar las estructuras adyacentes al nuevo ser, que pueden ser la placenta y las membranas ovulares. Y por último, en el periodo de implantación, veíamos cómo es que este blastocisto interaccionaba con el endometrio con diversos receptores que se localizaban dependiendo de las hormonas que participaban en este periodo, tipo la progesterona, para poder provocar la invasión al endometrio por el sincitio trofiblasto. Esto visto temporalmente sería de esta manera. La fecundación se llevaría a nivel de la ampolla de la tuba tubuterina, a nivel de la ampolla de la tuba uterina o denominada la trompa de Falopio. Esta unión entre el espermatozoide y el ovocito va a dar la formación del huevo cigoto, que recuerden es solo una célula con una carga genética diploide, que tiene tanto carga del padre como la carga de la madre. Esto ocurre en la ampolla, y a medida que ocurre el movimiento ciliar del epitelio de la tuba uterina, va a movilizar este huevo cigoto por movimiento de rotación, mientras que el huevo cigoto entra en sucesivas divisiones para llegar al estadio de 2 células, 4 células, hasta llegar a la mórula, donde ya encontramos con 16 células. Ya lo encontramos con 16 células, pero recuerda siempre que va a estar rodeado de la zona pelúcida. ¿Te acuerdas que veíamos que esa zona pelúcida actuaba como un cascarón que evitaba la implantación en otras zonas distintas al útero, ¿verdad? Luego esta mórula se transforma o cambia a blastocisto con la distribución que habíamos dicho anteriormente, con la formación del embrioblasto o masa celular interna y el trofoblasto, que es esta capa externa que cubre a todo el blastocisto, y que ya a nivel del útero, específicamente hablando del endometrio, tenemos el proceso de eclosión, que es la pérdida de esta zona pelúcida para que el blastocisto pueda interactuar con el endometrio uterino. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que a medida que avanza este huevo cigoto y con sus posteriores divisiones a lo largo de la tuba uterina, va a ser mediados por movimientos de rotación pasiva, porque va a depender del movimiento ciliar del epitelio de la tuba. Mientras que cuando llega al útero y ya con el proceso de eclosión, con la pérdida de esta zona pelúcida, va a llegar al periodo de implantación. Es decir, el embrión va a captar un lugar, va a reconocer un lugar y se va a plantar en ese lugar. Bien, algo importante que también debemos recordar es que la nutrición a lo largo de todo este periodo dentro de la primera semana es por el proceso de difusión.
que solo existe una célula, perdón, solo el organismo, el embrión, solo tiene tantas pequeñas células o tiene tantas pequeñas células que solo necesita los nutrientes que puede adquirir por el proceso de difusión. Mientras que a medida que va pasando el tiempo, el proceso de difusión ya no va a satisfacer las necesidades de nutrientes que requiere este embrión, por lo que debemos buscar otra forma de nutrir a nuestro embrión. Y eso es lo que vamos a ver con los primordios en la segunda semana gestacional. Entonces, ¿qué vemos en la segunda semana gestacional? Debemos recordar 3 estructuras importantes que habíamos mencionado al finalizar la primera semana de gestación. Y estas son el trofoblasto, el embrioblasto y las cavidades que van a rodear estas estructuras. Entonces, dentro de la segunda semana de gestación van a encontrar un número mágico que es el 2. ¿Bien? Y todo tiene que terminar en 2, todo va a terminar en 2. Si hablamos del trofoblasto, este trofoblasto se va a dividir en 2 estructuras, el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, como vamos a ver posteriormente. El embrioblasto se va a dividir en 2 láminas, el epiblasto y el hipoblasto. Y la cavidad se va a dividir también en 2 cavidades, la cavidad superior o cavidad epiblástica y la cavidad inferior o cavidad hipoblástica. Veamos solo los términos que vamos a reconocer posteriormente en la línea de tiempo. Miren aquí, en los sucesos que tienen que ver principalmente con el trofoblasto, vamos a notar que este trofoblasto, como habíamos dicho en la clase pasada, trofos viene de nutrición, ¿verdad? Pero permítanme escribirlo más bonito. Trofos es nutrición. Y blastos significa formación. Son las estructuras que van a formar la nutrición del embrión. Y doctor, ¿por qué debe buscar una forma de nutrición? Había mencionado hace poco, en las primeras láminas, que la nutrición de las primeras células embrionarias será por el proceso de difusión, mientras que a medida que va a aumentar de tamaño, necesita una mayor cantidad de ingresos de nutrientes, por lo que necesita formar otro proceso de nutrición, y este va a ser dependiente de la circulación materna. Bien, este trofoblasto se va a encargar de unir la vasculatura sanguínea de la madre con la adquisición de los nutrientes de esta vasculatura para el embrión. Bien, entonces, este trofoblasto es una estructura embrionaria encargada de la nutrición a partir de la primera semana. Y si quiere ser específico, a partir del día 13, a partir del día 13, donde recién se instala una circulación útero-embrionaria, o bueno, un primordio de circulación útero-embrionaria, o intercambio entre la circulación uterina y el embrión, es donde recién va a formarse un nuevo tipo de nutrición. ¿Bien? ¿Cuál era la previa? La difusión. La nueva va a ser la adquisición de nutrientes por la circulación materna. Ahora, esta estructura embrionaria, como habíamos dicho, se divide en 2 grandes capas. Una capa que va a ser el origen, o va a ser la capa formadora, o la capa genética o capa de génesis, y una capa invasiva, invasora, penetrante, como quieras denominar. Bien, la primera capa o la capa de origen es una capa de gran actividad mitótica. Bien, es esa capa de donde va a surgir la capa invasiva. Entonces, esta capa de origen se denomina citotrofoblasto. Este citotrofoblasto habla de células que se encargan de la formación de los componentes nutricionales que van a servir al embrión. Estas capas tienen la característica de tener una alta tasa de mitosis, y esta alta tasa de mitosis va a dar la formación de la capa invasiva denominada sincitio trofoblasto. Sincitio significa junto, y como ya habíamos dicho, trofoblasto es la formación de la nutrición. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Entre la capa de origen, la capa formadora o la capa de génesis, son células unicelulares. ¿Bien? Todas las células tienen su núcleo y su citoplasma y están bien delimitadas. A diferencia del sincitio trofoblasto, que es una estructura amorfa de límites no reconocibles y que además tiene múltiples núcleos. ¿Bien? Esa es la diferencia entre el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Ahora, ¿qué otra característica tienen para poder diferenciarlas? Es que esta capa de origen va a estar rodeando a toda la estructura embrionaria, mientras que la capa invasiva
se desarrolla principalmente en el polo embrionario. Recuerda estos nombres porque lo vamos a ver posteriormente. Ahora, dentro del mismo sinsitio trofoblasto, vamos a tener dos estructuras que se van a desarrollar de acuerdo al crecimiento de este sinsitio trofoblasto. Al inicio, en una etapa inmadura, en una etapa inicial, se va a dar la formación de pequeños espacios denominadas vacuolas, y que son nada más que pequeños espacios que se van a formar dentro del sinsitio trofoblasto. El sinsitio trofoblasto era esta masa multinucleada, que se van a empezar a formar pequeños espacios, pequeñas vacuolas, y que posteriormente, al progresar, al crecer ese sinsitio trofoblasto, estas vacuolas se van a unir para dar la formación de grandes lagunas, como vamos a ver posteriormente, grandes lagunas. Y que estas lagunas, con la actividad invasiva del sinsitio trofoblasto, van a entrar en contacto con los capilares o los vasos del útero para poder dar la formación o una circulación para la adquisición de nutrientes desde el lecho uterino hacia el embrión. Bien, por segunda parte, ¿qué ocurre con el embrioblasto? El embrioblasto se va a dividir en dos láminas, y estas dos láminas se denominan la lámina superior y la lámina inferior, antiguamente denominados epiblasto o hipoblasto. Bien, el epiblasto, que tiene características de ser células tipo cúbicas altas y que van a estar adyacentes a una cavidad que se va a formar a la parte superior, que va a ser la cavidad epiblástica, que dentro del futuro va a ser la cavidad amniótica. Bien, lo que denominan las embarazadas como fuente. Doctor, se rompió mi fuente. Mientras que el hipoblasto son células, a diferencia de las del epiblasto, que son cilíndricas, el hipoblástico van a ser células de estructura cúbica y que van a estar adyacentes a una cavidad del blastocisto. Bien, y que tienes que recordarte de esta característica que ocurre dentro de la segunda semana. El hipoblasto es es la célula con mayor actividad dentro de la segunda semana. Este hipoblasto se encarga de la migración, tiene una función de migración. Y en esta migración se encarga de dos funciones, de tapizar y de rellenar estructuras. Bien, recuerda eso, el hipoblasto tiene actividad migratoria, puede migrar, ¿listo? Y en estas migraciones puede tapizar cavidades y además puede rellenar espacios. Si tapiza, va a formar membranas. Y si rellena, va a formar el mesodermo. Pero como no es el mesodermo del mismo embrión, va a desarrollar el mesodermo extraembrionario. ¿Bien? Perfecto. Y por último, dentro de los sucesos de las cavidades se va a dar la formación de dos cavidades. Y estas cavidades son la cavidad superior, que es la epiblástica, y la cavidad inferior, que es la hipoblástica. La cavidad epiblástica va a dar la formación de la cavidad amniótica posteriormente, y la cavidad hipoblástica va a formar el saco vitelino. ¿Bien? Perfecto. Entonces veamos qué es lo que ocurre esto en una línea de tiempo. ¿Te acuerdas que terminando la primera semana, ocurrido el proceso de eclosión o pérdida de la zona pelúcida y la interacción entre el blastocisto con el endometrio, primero en la parte, en el polo abembrionado y posteriormente en el polo embrionado? ¿Te acuerdas esa parte, verdad? Cómo es que venía por un proceso de rotación por la zona pelúcida, impulsados por el movimiento ciliar del epitelio de la tuba uterina, y llegan a la cavidad uterina, donde van a interaccionar diversos factores, tanto proteicos como el glucocálix, para que ocurra la eclosión y la invasión de este blastocisto. Bien, en esa invasión del blastocisto va a haber una rotura o una solución de continuidad de la mucosa que tapizaba el endometrio. ¿Para qué va a ocurrir esto de aquí? Para que nuestro blastocisto pueda ingresar dentro de esta cavidad. Bien, recuerda que ingresa en el polo embrionario. Y si recuerdas las estructuras que habíamos mencionado en la primera semana, todas estas células serían la masa celular interna y esta sería la capa superficial que estaría rodeando a nuestro blastocisto, ¿verdad? Pero ahora, en la segunda semana de gestación, estas células de la masa celular interna van a adquirir diversas expresiones genéticas para tener una distribución determinada. Y unas células que son grandes se van a localizar arriba, ¿bien? Que son estas células de acá, estas células cúbicas altas.
y las células más pequeñas, células cúbicas, se van a ubicar en la porción de abajo. Y como habíamos denominado antes, las células que están a nivel superior se denominan epiblasto. Y las células que están en la parte inferior se denominan hipoblasto. Bien, esos son los cambios con el embrioblasto. Y a medida que se está dando la formación en esta diferenciación entre el epiblasto y el hipoblasto, se está formando una cavidad a nivel del epiblasto, una cavidad superior. Esa cavidad va a ser la cavidad amniótica. Bien, la cavidad amniótica. Listo. Pero además, ¿te acuerdas que habíamos dicho en la primera semana que existía una superficie externa que rodeaba la masa celular interna? Esta superficie externa es esta, mira. Toda esta estructura de aquí, esa es la superficie externa. Pero que en el polo embrionario, en el polo en desarrollo o en contacto con el embrión, va a tener una formación o un aumento en su volumen. Y como te darás cuenta, en la porción lejana al embrión son unas células hipoaplanadas. Estas células hipoaplanadas se ven en contraste con estas células que son más redondeadas, más grandes y que incluso tienen una delimitación exacta, ¿verdad? Y además observas otra formación que es esta de acá verdosa con múltiples núcleos hacia el interior. Bien, estamos hablando del trofoblasto y que el trofoblasto nuevamente tiene la división en dos estructuras. La porción que está cerca al embrión, que es una monocapa de células limitadas, que se encuentran en sus membranas bien limitadas, se denomina citotrofoblasto. Bien, ¿y cuál era la característica de ese citotrofoblasto? Es que al tener una alta capacidad mitótica, las células se originan, las células del sincitio trofoblasto, que es esa estructura verdosa que se encuentra en la parte superior, vienen ¿de qué origen? Vienen de la formación del sincitio trofoblasto, de la división del sincitio trofoblasto. Es decir, el sincitio trofoblasto es dependiente del citotrofoblasto. Bien, el citotrofoblasto es la capa formadora, es la capa genética, como habíamos dicho, de la genesis. Bien, ¿cuál es la característica principal de este sincitio trofoblasto? Es que no tiene actividad mitótica y que además no tiene delimitaciones celulares entre cada una de las estructuras que está formando este sincitio trofoblasto. Es una masa sin delimitación, pero que tiene una actividad muy importante en la invasión. ¿Bien? El sincitio trofoblasto tiene una alta capacidad invasiva. ¿Y por qué tiene alta capacidad invasiva? Porque se encuentra atraído por factores quimiotáticos hacia los lechos vasculares del endometrio. Bien, si te das cuenta, ¿qué es lo que busca el sincitio trofoblasto? Es llegar hacia los capilares o hacia los lechos vasculares que se encuentran a nivel del endometrio. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Te acuerdas que te había dicho que la difusión ya no era suficiente para poder suplir las necesidades de nuestro embrión, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho, dentro de de la segunda semana de gestación, existen dos estructuras que debes recordarte: el epiblasto y el hipoblasto en la parte embrionaria. Dos estructuras en la parte nutricia, sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Y en la parte de cavidades van a existir la cavidad superior y la cavidad inferior. Y que estos se van a ir desarrollando poco a poco. Y esto lo podemos comparar, como vemos aquí, es en el día 7, según el Nachman, con una histología de ratones. Bien, miren aquí. Aquí podemos encontrar la parte externa del epitelio del endometrio, por aquí, y encontramos una célula o un cúmulo de células con una distribución importante. Por aquí, células un poco más grandecitas que se encuentran en la parte superior y células pequeñas que se encuentran en la parte inferior de la masa celular interna. Estas células que son de pequeño tamaño se denominan hipoblasto y las células de gran tamaño se denominan epiblasto. Bien, perfecto. Por abajo del hipoblasto es una cavidad, que es la cavidad del blastocisto o cavidad inferior. Y por encima del epiblasto está la cavidad superior o la futura cavidad amniótica. Bien, rodeando a esa masa celular es una capa fina de células aplanadas, además en continuidad con células un poco más grandes. Que estas células más grandes van a ser
el citotrofoblasto, bien, como se indica en esta parte. Y estas células de capacidad invasiva que se están formando dependientes del citotrofoblasto van a ser el sincitiotrofoblasto. ¿Listo? Perfecto. Todo esto ocurre en el día 7 de la segunda semana de gestación. Y esto va a ir desarrollándose aún en mayor cantidad durante el día 9. Mira qué es lo que ocurre aquí. ¿Te acuerdas que el hipoblasto tenía una actividad migratoria para poder tapizar y rellenar estructuras? Mira qué es lo que ocurre en esa parte. Habíamos visto ya que existía la formación del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto. Habíamos visto la capa epiblástica y la capa hipoblástica. Habíamos visto la cavidad superior y la cavidad inferior. Bien, ahora veamos cómo es que actúa este hipoblasto. El hipoblasto empieza a dividirse en gran cantidad para poder producir la migración de sus células hacia la parte lateral, produciendo un tapiz de esta cavidad que estaba rodeando a las estructuras embrionarias. ¿Bien? Empieza a tapizar. A lo largo de toda esa estructura amarilla que puedes observar en esta imagen, es tapizada por el hipoblasto. Y que además en este tapiz se va a denominar membrana exocelómica. ¿Bien? Esta membrana exocelómica va a tener una migración lateral desde el hipoblasto y además una migración penetrante. Va a tener una migración interna, invaginante. Es decir, a esta estructura de esta membrana que se encontraba siendo formada por el hipoblasto, va a tener también inclusiones o crecimiento hacia adentro y va a dar la formación del mesodermo extraembrionario. Bien, todo lo que se forma por el hipoblasto va a ser de color amarillo en esta imagen. Y lo que se forma por el epiblasto con estas células que están rodeando esta cavidad superior, que posteriormente va a ser denominada la cavidad amniótica, van a ser dependientes de las células del epiblasto. Bien, ahora, ¿qué más vemos en este estadio? Que el sincitiotrofoblasto que estaba creciendo dependiente del citotrofoblasto, está formando unas pequeñas lagunas, que son cavidades pequeñas. Bien, miren estas lagunas. Pero estas lagunas van a ser los receptores de la circulación materna para la alimentación o la administración eh, de sustancias beneficiosas para el embrión. Bien, perfecto. Pero ahora miren qué va a pasar en el día 12 de la gestación o de la segunda semana de gestación, que este embrión va a tener la formación de otra gran cavidad. Mira cómo es que se forma. ¿Te acuerdas que el hipoblasto empezaba a migrar a lo largo de toda la cavidad tapizando, ¿verdad? Y que además tenía una migración invaginante, es decir, migraba hacia las partes laterales y empezaba a rellenar todo este contenido. Empezaba a rellenar al espacio entre la parte de la membrana, entre la hoja de la membrana y la parte del citotrofoblasto. Entonces, todo este contenido estaba siendo rellenado por células del hipoblasto. Toda esta estructura de aquí, que te la vuelvo a colorear. Esta estructura era dependiente del hipoblasto. Pero al empezar a crecer más esas estructuras que rodean al disco bilaminar, se van a empezar a dar la formación de pequeñas cavidades. Lo que va a ocurrir en este mesodermo extraembrionario es la formación de una gran cavidad. Bien, se van a empezar a formar vacuolas y que esas vacuolas van al final reunirse o juntarse para formar una gran cavidad y solo va a quedar de este mesodermo extraembrionario un pedículo. Y ese pedículo va a ser la estructura que va a unir o va a anclar a nuestro embrión bilaminar, con dos cavidades hacia las estructuras del citotrofoblasto. Bien, te lo repito para que no te pierdas. ¿Te acuerdas que teníamos el epiblasto y el hipoblasto? Este epiblasto tenía una migración lateral tapizando una membrana, como una membrana toda esa cavidad, ¿verdad? Y que además de tapizar toda esa membrana, tenía inclusiones mesodérmicas por debajo o en el espacio entre las membranas y las células del citotrofoblasto, rellenando todo este espacio. Todo ese espacio estaba relleno. Cuando termina de rellenar este espacio, se da la formación de pequeñas cavidades.
porque en este periodo hay una gran cantidad de apoptosis para poder dar la formación a esta cavidad. Y esta cavidad va a terminar rodeando a todo este embrión. Bien. Tanto la cavidad superior como el epiblasto, el hipoblasto y la cavidad inferior van a ser rodeadas por toda esta nueva formación y que solo van a estar en contacto al citotrofoblasto mediante un pedículo embrionario. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque a partir del epiblasto y del hipoblasto se va a dar la formación de las 3 capas laminares que va a dar la formación, además de todo nuestro organismo. Y este pedículo que se encuentra en contacto con el citotrofoblasto va a ser el precursor del cordón umbilical. Bien, todos estos primordios en la segunda semana de gestación van a ser estructuras importantes que van a determinar el posterior desarrollo de nuestras estructuras fetales. Bien, y es que además, a medida que pasa el tiempo, el citotrofoblasto, de la que era una capa unilaminar de solo una célula estructural, va a empezar a dividirse para invadir al citotrofoblasto. Como te darás cuenta, habíamos visto en las láminas anteriores que la porción abembrionaria o la porción distal al embrión tenía células de tipo planas que estaban terminando de rodear a este embrión. Perdón, vamos a ver qué ha pasado acá. A ver, un momento, por favor. Bien, entonces como habíamos dicho, el citotrofoblasto en la porción abembrionada, la porción distal al embrión, eran capas de células planas y que en este estadio ya empiezan a ser capas de células cúbicas y que además la proliferación del citotrofoblasto va a ser tanta que va a empezar a rellenar o a invadir el citotrofoblasto, teniendo la estructura ya no unilaminar, sino bilaminar o así, en algunos casos trilaminar, para poder formar estructuras de unión entre el citotrofoblasto y el citotrofoblasto. Y estas uniones van a permitir la formación del primordio placentario. Bien, miren qué es lo que vemos aquí. Aquí está el polo vascular de la mamá, bien, que es lo que nuestro embrión estaba buscando, porque ya la nutrición por difusión ya no satisfacía sus necesidades metabólicas, por lo que el citotrofoblasto empezaba a formar pequeñas vesículas, ¿verdad? Y que estas vesículas al final se unían para formar lagunas, y que estas lagunas iban a entrar en contacto con el lecho vascular para poder dar la formación entre la circulación materna, mira, aquí está la circulación materna, y la circulación embrionaria, ¿bien? Es decir, a partir de este momento, parte de la nutrición del embrión va a depender netamente de la circulación materna. Entonces, con esto, ¿qué es lo que ocurre? Es que se empieza a dar la formación de la circulación útero y primordio placentario. ¿Bien? Perfecto. Entonces, estas lagunas trofoblásticas son las estructuras que van a invadir la vasculatura uterina para poder adquirir los nutrientes necesarios para nuestro embrión. Y que esto vamos a poder caracterizarlo en una lámina. Veamos aquí, miren, veamos y reconozcamos las estructuras. Aquí estaba el hipoblasto, aquí estaba el epiblasto y esta es la cavidad superior. Todo esto sería la cavidad inferior que se encontraba tapizada por células del hipoblasto, ¿verdad? Y que además el hipoblasto había migrado hacia ese mesodermo extraembrionario y que va a dar la formación de pequeñas cavidades como estamos observando aquí. Miren, está empezando a formar cavidades por actividad apoptótica. Y que además el citotrofoblasto que estaba rodeando a todas esas estructuras ya empiezan a ser de 2 láminas, ¿no? De 2 estructuras celulares, o bilaminado, y que el citotrofoblasto podía ingresar hasta el endometrio uterino, hasta su circulación uterina, para formar las lagunas trofoblásticas que van a permitir la adquisición de los nutrientes de la circulación materna, como observamos en esta parte de aquí. ¿Cómo reconocemos que es una laguna trofoblástica? Por la inclusión de células sanguíneas que se observa en la lámina histológica. Bien.
Y que esto al final, en el día 14, terminando la segunda semana, ya dada la formación de la lámina, del embrión bilaminado, de las dos cavidades que están rodeando el embrión, de la cavidad externa que está rodeando además, y de la unión entre el citotroflasto y el citotroflasto, van a dar los precursores para que a partir de la tercera semana se dé la formación de estructuras embrionarias más diferenciadas. Recuerda que en la segunda semana todo el crecimiento va a ser dependiente del citotrofoblasto. Es decir, el citotrofoblasto va a ser la estructura que más va a crecer durante la segunda semana. A partir de la tercera semana, las estructuras embrionarias van a adquirir un grado de complejidad para dar la formación de la organogénesis. Y en la tercera semana inicia la formación del sistema nervioso central, con la formación de la notocorda y de las crestas neurales. Bien, eso lo van a ver en la próxima clase. Pero ¿qué quiero que reconozcas a partir de esta segunda semana? Que en el periodo entre la primera y la tercera semana, el embrión necesita una mayor perfusión, necesita más nutrientes, por lo que la actividad del citotroflasto y del sincitotroflasto van a tener una gran actividad, y esa gran actividad van a permitir la formación de lagunas trofoblásticas con la unión entre la circulación materna y la adquisición de los nutrientes por el polo embrionario. Bien, y vamos a reconocer las estructuras que se forman de acuerdo a este tipo de semana, que ya estamos en el día 14 de acuerdo al libro del LACMO. Miren aquí, el disco bilaminar permanece estático, sigue siendo epiblasto e hipoblasto. Lo que sí se ve es que la cavidad amniótica y el saco vitelino ya se encuentran rodeados de una gran cavidad. ¿Se acuerdan que nuestro hipoblasto había invadido toda esta cavidad o este blastocele había sido invadido por células del hipoblasto y que además esas células del hipoblasto habían migrado hacia las partes laterales o al espacio entre el citotrofoblasto y esa membrana formada por el hipoblasto, y se empezaba a formar una gran cavidad. Y mira, como te había dicho, se formó toda esta cavidad. Aquí hay un pequeño pedículo y se empieza a rellenar de todo este espacio. Todo ese espacio se denomina celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Bien, todo ese espacio es la cavidad coriónica, y la única estructura que permite unir a nuestras estructuras embrionarias va a ser el pedículo de fijación. Y como te había dicho, este pedículo de fijación va a ser el primordio o va a ser la estructura previa para la formación del cordón umbilical. Bien, el pedículo de fijación va a dar la formación del cordón umbilical. Umbilical. Perfecto. Muy bien. Ya reconocidas estas estructuras, vamos a ver que nuevamente nuestro sincitotrofoblasto continúa con esta actividad invasora, pero ahora acompañado del citotrofoblasto. Es decir, vas a encontrar o vas a notar estas estructuras de citotrofoblasto, de esta manera, y sin citotrofoblasto rodeando. Bien, que va a ser la formación primordial de las vellosidades coriónicas, primarias. Bien, estas vellosidades coriónicas primarias posteriormente va a dar la formación de la placenta. Bien, para que posteriormente se dé la formación de la circulación uteroplacentaria. Y así se estaría dando el requerimiento básico, el requerimiento metabólico durante la segunda semana de gestación. Es decir, en conclusión, ¿qué debemos saber en la segunda semana? Que ocurre un distrés nutricional en el embrión. El embrión ya no se puede nutrir de difusión pasiva. El embrión necesita un mayor aporte de nutrientes, por lo que la estructura más importante durante la segunda semana va a ser el trofoblasto. Es tan importante ese trofoblasto que tiene actividad invasiva. Bien, y esa actividad invasiva le da el poder de llegar hasta la circulación materna para poder adquirir los nutrientes necesarios para que nuestro embrión continúe con su formación. Y vamos a ver que a partir de la tercera semana inician procesos más complejos en la formación de la organogénesis del nuevo ser, iniciando con el periodo de la formación del sistema nervioso central. Bien, si quieres hacer una conclusión en la segunda semana, ¿qué es lo que ocurre?
en la segunda semana, ocurre la formación de dos estructuras, tanto embrionarias como trofoblásticas, como de cavidades. Y que además, la principal función de esta segunda semana va a ser la función nutricia. El embrión busca los alimentos necesarios para continuar con su desarrollo. Bien, y aquí lo vemos en una muestra histológica. Aquí vemos el epiblasto, hipoblasto, cavidad superior, cavidad inferior, cavidad amniótica y saco vitalino, rodeando de toda esta gran cavidad. Bien, la cavidad coriónica, asociado a grandes lagunas con inclusiones celulares internas, que van a ser las lagunas derivadas del trofoblasto, ¿bien? O las lagunas trofoblásticas. Y eso es lo que ocurre básicamente en la segunda semana. No es muy complejo, pero sí tienes que saber el fundamento del por qué ocurren estos cambios y que además, al invadir esta circulación de la madre, pueden ocurrir pequeñas hemorragias o pequeñas pérdidas de sangre que van a tener la importancia clínica de esta clase. Mira, dentro de las conclusiones que debes saber, que esta masa celular interna que ocurría, perdón, que la masa celular interna, que por un proceso de segmentación se va a dividir en trofoblasto y además en epiblasto e hipoblasto, ¿verdad? El epiblasto va a formar el ectodermo amniótico, como habíamos dicho, por la cavidad amniótica, y va a ser el epiblasto embrionario. Y que a partir del epiblasto embrionario se va a dar el ectodermo embrionario, que va a ser la línea inicial para formar el neuroectodermo, para dar la formación de la cresta neural relacionada a la formación del sistema nervioso central a nivel embrionario. Y que además en la segmentación de la masa celular interna va a dar la formación del trofoblasto. Y este trofoblasto se va a dividir en citotrofoblasto, que tiene actividad mitosótica, tiene actividad de formar el sincitio trofoblasto, que tiene una mayor actividad invasora. ¿Bien? Y que además el hipoblasto se va a encargar de cubrir el endodermo extraembrionario y el endodermo del saco vitelino, como habíamos visto por su actividad migratoria y la formación de la cavidad exocelómica, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿de qué me sirve todo esto? Como hemos visto durante la segunda semana, existe un mayor interés del embrión por invadir las estructuras vasculares de la madre, podríamos provocar pequeños sangrados y que podrían en la paciente recién ser el inicio de sospechar de un retraso menstrual y dar la confusión de un sangrado implantacional. Te lo explico de esta manera. Normalmente los periodos de las mujeres duran 28 días. ¿Bien? O bueno, teóricamente, ¿no? Eso siempre tiene variaciones. 28 más menos 7 en realidad, como van a ver en ginecología. Ahora, durante estos primeros 28 días, la ovulación ocurre en el día 14. ¿Bien? Ese día 14 va a ser donde se ve la ovulación. Bueno, mejor dicho, la ovocitación. Y es justamente en este periodo de día 14 donde el espermatozoide tiene 24 horas para poder fecundarlo. ¿Bien? ¿Te acuerdas que durante la primera semana terminaba en qué? En la implantación, ¿verdad? En esta primera semana ocurría la implantación. Es decir, en el día 21 para la mujer que no está sospechando de gestación, según ella es en el día 21, por lo que le falta una semana para que le venga la menstruación. Pero en la primera semana ya se está implantando el blastocisto. Y durante la segunda semana, que hay una mayor actividad, una actividad intensa por buscar un polo vascular, puede ocurrir una invasión a los pequeños vasos que se encuentran en el endometrio y producir sangrado. Y justamente coincide con el día 28 de su menstruación y puede ocurrir un sangrado implantacional. ¿Por qué ocurre el sangrado implantacional? Por la actividad invasiva del sincitio trofoblasto. Esta, al invadir el lecho vascular, puede provocar pequeños sangrados, pero en menor cantidad y distintos a la menstruación. Y esa es la característica clínica fundamental que tú debes preguntarle a toda mujer con actividad sexual sin protección que sospeche de una menorrea. Tú le preguntas, y señorita, su última menstruación, ¿cómo ha sido? Bueno, doctor, la última menstruación sí, fue raro porque no me vino en mi día 28, me vino aproximadamente en el día 26. Yo soy bastante regular y me vino en el día 26. Y que además no fue un volumen como normalmente la menstruación, incluso no fue un coágulo, fueron como que gotitas que manchó nada más y me vino 1 o 2 días y de ahí se cortó. Eso me parece muy raro, doctor. Eso
es un sangrado implantacional y que en caso no ocurra este sangrado implantacional, la paciente después de la segunda semana va a esperar que llegue la menstruación. Como no llega la menstruación, vienen los denominados retrasos menstruales. La paciente empieza a tener sospechas de la posibilidad de un embarazo. Bien, esta segunda semana siempre tiene que estar en tu cabeza porque es donde más consultas vas a tener por la posibilidad de embarazo en las mujeres y que incluso puede tener confusiones por el sangrado implantacional. La paciente puede decir, pero doctor, yo me he menstruado normal, yo no entiendo por qué están sospechando que yo tengo un embarazo. No es una menstruación normal, fue un sangrado implantacional. ¿Sí? Y eso sería todo, chicos. Pregunta número 1. Joven de 16 años se presenta el 10 de mayo con angustia emocional evidente. Al interrogarla, ella relata que el 1 de mayo experimentó relaciones sexuales por primera vez, sin utilizar cualquier medio de control de natalidad. La mayor parte de su ansiedad proviene de su miedo al embarazo. ¿Qué debería el médico, qué debería hacer el médico para aliviar su miedo? Prescribe diazepam y espera a ver si pierde su próximo periodo menstrual. Usar la ultrasonografía para documentar el embarazo. Solicitar un ensayo de laboratorio de HCG sérico. Solicitar un ensayo de laboratorio para progesterona en suero o prescribir dietilestilbestrol. Bueno, el dietilestilbestrol es en realidad un fármaco abortivo, ¿no? No es la píldora del día siguiente. La píldora del día siguiente es el levonorgestrel, en el caso de Perú. Entonces, dice, vamos a leerlo nuevamente, a ver, porque está medio interesante esta pregunta. Dice, una joven de 16 años, que supongo que ya regla, se presenta el 10 de mayo, con la angustia emocional evidente. Al interrogarla, ella relata que el 1 de mayo, o sea, hace 9 días, experimentó relaciones sexuales por primera vez, sin utilizar cualquier medio de control de natalidad. Bien, no utilizó ningún método anticonceptivo. La mayor parte de su ansiedad proviene del miedo al embarazo. ¿Qué debería el médico hacer para aliviar su miedo? Primero, nunca en una primera consulta, y peor a una paciente joven, tú le vas a prescribir diazepam. Recuerda que los fármacos nunca van a ser una solución para las crisis de angustia. Todos los trastornos mentales tienen que recibir una terapia, una psicoterapia para poder aliviar. La farmacoterapia, la psicofarmacoterapia no tiene un gran impacto en una paciente sin psicoterapia. Y es al ser un episodio agudo, al ser un episodio de estrés agudo, la prescripción del diazepam no estaría bastante adecuado, ¿no? Nunca le daría yo diazepam a una paciente menos de 16 años. Y espera a ver si pierde su próximo periodo menstrual. Bien, en este relato no me dan la fecha de última regla para sospechar probablemente si es que la paciente tiene un retraso menstrual. Si la paciente me dijera, doctor, yo el 8 de abril tuve mi periodo y yo estoy esperando que este 6 o bueno, el 8 de mayo aproximadamente venga mi regla, y es 10 de mayo y no me viene, probablemente sospeche recién de un retraso menstrual, pero tendría que saber cuál sería su fecha de última regla. Pero ahora, la A no puede ser por la prescripción del diazepam. La B, la ultrasonografía nos ayudaría en las primeras semanas de gestación. No, ya que al ser una estructura bastante pequeña, no podemos observar el saco embrionario, que es lo que más nos diagnostica, que es lo que nos diagnostica en realidad el embarazo. En realidad se puede hacer una ecografía a partir de la 8ª o 12ª semana de gestación. Y de preferencia se utiliza la observación directa del saco embrionario, aunque hay algunos signos indirectos de una gestación, como pueden ser una visualización de un endometrio trilaminar o un endometrio engrosado de una paciente joven, que nos pueden dar signos indirectos de gestación, no son necesarios o no son totalmente absolutos para el diagnóstico de gestación. Así que la B no nos va a ayudar mucho.
solicitar un ensayo de laboratorio de HCG sérico, que en realidad debe ser beta-HCG, que es la subunidad específica para la gestación, sí podría ser importante para poder ayudarnos a determinar, pero de acuerdo al tiempo de gestación, que ella tuvo la relación sexual el día 1 de mayo y que ahora estamos 10 de mayo, recién han pasado 9 días. Y la sensibilidad en el laboratorio para la beta-HCG se denominan, bueno, recomiendan desde la tercera o desde la segunda hasta la tercera semana, es decir, a partir del día 14 o al día 21. Si mi paciente recién tiene 9 días, mi beta-HCG me va a salir negativo. Quién sabe, por ahí hay un embarazo que todavía es incipiente. Bien, así que la C puede ser, yo lo pediría, sí lo pediría, pero si te pones a pensar específicamente, si te sale negativo, ¿te descarta embarazo? Pues no. Hay que observar a ver si es que su ciclo regular se mantiene normal, ¿no? La de solicitar un ensayo de laboratorio para progesterona, la progesterona no es nada específico para el diagnóstico de embarazo. Y la de prescribir dietilesterilestrol, que es la píldora del día después, pues no. No podemos, al menos en Perú, no está regulado, bueno, sí está regulado la ley, ¿no? Está prohibido el aborto, solo en casos específicos se puede hablar de aborto terapéutico. Así que, descartando todas las claves, para mí sería la C. Sí le pediría un beta-HCG sérico y en caso me salga negativo le diría, mira, esa beta-HCG, así como hay beta-HCG ultrasensible que nos podría diagnosticar en un menor tiempo el de embarazo, puede que esta prueba no sea del todo objetiva para el diagnóstico, por lo que tendría que pedirte un nuevo control en la próxima semana. Yo le pediría un beta-HCG y control la próxima semana, si es que me sale negativo. Si me sale positivo, pues felicitarla que tiene un nuevo ser en su vientre, ¿no? Esa es la pregunta buena. Para mí la clave sería la C. En la pregunta 2, mujer de 42 años presenta quejas de dolores de cabeza intenso, visión borrosa, dificultad para hablar, pérdida de la coordinación muscular. Su último embarazo, hace 5 años, dio lugar a una molidatiforme. Los resultados del laboratorio muestran un nivel alto de HCG o de hormona gonadotropina coriónica. ¿Cuál de las siguientes condiciones es el diagnóstico probable? Bien, aquí tienen que saber algunos diagnósticos. Basa previa significa vasos aberrantes que se encuentran antes de la presentación del nuevo ser o de la presentación del feto. Así como había placenta previa, ¿se acuerdan que la placenta era la estructura que se presentaba antes del feto? Que incluso ocluía el orificio cervical interno y que limitaba u obstruía el parto normal, por lo que era una indicación de cesárea. Así como hay placenta previa, hay basa previa, que son vasos que van antes del feto y que nosotros al hacer un tacto digital o un tacto vaginal, podemos romper estos vasos y causar un sangrado en la paciente. Así que, ¿hay alguna relación entre HCG, molidatiforme y basa previa? No. Al igual que la placenta previa, no. C, placenta de implantación baja, que es un tipo de alteración en la implantación de la placenta, que no obstruye de manera directa, que no obstruye al orificio cervical interno, por lo que no puede ser una placenta previa, sino que no está ni en el lado superior, pero sí está muy abajito. Una definición muy extraña y que incluso con las ecografías trae más confusión. ¿Eso puede ser? No. Coriocarcinoma sí puede ser, que son células de estirpe, bueno, de comportamiento maligno, que tienen una alta secreción de HCG en una paciente con antecedente de molidatiforme. Y placenta membranosa no es la clave. La clave ahí es coriocarcinoma. Recuerda que todo paciente con molidatiforme, que son estas estructuras de crecimiento amplio, que traen en la paciente clínicamente hiperemesis gravídica o signos de hipertiroidismo por compartir la HCG, la subunidad alfa, sobre todo el HCG, estímulo para la hormona tiroidea, y la paciente puede tener signos de hipertiroidismo, tiene un comportamiento agresivo, por lo que todo paciente con molidatiforme debe seguir un seguimiento cada mes, cada 6 meses y cada año con controles de HCG para sospechar de remisiones o de cepas de remisión
o de células de remisión que van a encontrarse en la paciente. Así que la pregunta 2 sería coriocarcinoma. Pregunta 3. Al final de la semana 2 del desarrollo, día 14, ¿cuál es la composición del disco embrionario? Solo epilasto, epilasto, hipoblasto, ectodermo, endodermo. Básicamente 2 láminas, ¿no? Epi e hipo. La B. Pregunta 4. Dice, para cada una de las opciones relativas al blastocisto del día 14, seleccione la estructura más adecuada en el diagrama que lo acompaña. Bien, vamos aquí, como en todo examen, ustedes tienen que descartar claves para que no se mareen. Bien, y algo fijo es que la E es hipoblasto y la C es, bueno, la C puede ser disco bilaminar, que es lo que yo veo aquí. Vamos a ver si lo agrandamos un poco más. La C creo que es disco, a ver. La C me parece que está señalando a todo, así que debe ser disco bilaminar. Y la E debe ser hipoblasto, a no ser que me equivoque viendo mal las flechitas. A ver, si en la C, a ver, dice la 1, a ver, ahí está mejor. Miren, la B, ¿qué era? ¿Se acuerdan que era esa estructura que era el primordio del cordón umbilical? Que es el pedículo de fijación. ¿Se acuerdan? La B es el pedículo de fijación. La A es una estructura dependiente del citotrofoblasto. Yo le pondría citotrofoblasto. La C, que está señalando a todo el disco bilaminar, es el embrión bilaminar. La E, que está señalando la capa inferior de células amarillas, sería hipoblasto. La F, que es esa cavidad formada y tapizada por las células del hipoblasto, sería el saco vitelino, que en el Lachman lo colocan como saco vitelino secundario, pero es el saco vitelino. La G, que es toda esta cavidad enorme que habíamos visto, que es la cavidad coriónica, o la cavidad extraembrionaria. La D, que sería el mesodermo extraembrionario, supongo, o está señalando la laguna. Me parece que está señalando la laguna. ¿Bien? Sí, está señalando la laguna. Entonces, sería una laguna trofoblástica. Y la H, que es una estructura, en realidad, que no tiene función en el embrión, que es un quiste. Que como está afuera, es un quiste exocelómico. No tiene función al embrión. O bueno, no lo he leído en los libros, no he encontrado una función específica. Futuro sitio de la boca. Bien, supongo que es la E, que esta debe ser la membrana bucofaríngea. En realidad, se va a determinar posteriormente, de acuerdo a la aparición del surco primordial que va a formar la notocorda. Esa notocorda va a ser la estructura que en realidad delimite cuál va a ser la estructura anterior, posterior, superior, inferior. Bien, así que por la imagen solamente, la E debe ser esta membrana bucofaríngea, que va a ser el futuro sitio de la boca. Bien. 2. Si se forma estructuras definitivas que se encuentran en el adulto. Forma estructuras definitivas que supongo que debe ser la C, ¿no? Que es el disco bilaminar. 3. Corion, que es toda la membrana que va a estar recubriendo a todo este embrión. El corion debe ser, vamos a ver la B, ¿no? La cavidad coriónica va a ser la G. Y el corion es toda esta membrana rojiza que es la H, que no sé si esté delimitándose bien. A ver, acércalo un poco. Ya, miren, la 1 es la E, que es la porción distal que va a formar en un inicio la membrana bucofaríngea y posteriormente va a ser la formación de la boca. Pero eso todavía no se determina en la segunda semana, va a ser en la tercera semana, porque en la segunda semana todavía no hay una distribución cefálico-caudal, superior-inferior, o dorsal abdominal o dorsal ventral, ¿no? No hay ninguna distribución, así que cualquier célula del hipoblasto puede ser la boca, pero si es que ponen esa imagen va a ser la E. Forma estructura definitiva que se encuentra en el adulto va a ser el disco bilaminar, que va a ser la C. El corion sería toda la formación periférica. Vamos a ver cuál estaría delimitando más el corion. El F no va a ser corion, así que no. La G tampoco, el H tampoco. La C no, la B no, la A tampoco. Yo puedo decir que es la D. No sé si estoy señalando bien, porque en un inicio dijimos que estaba señalando una laguna, pero puede ser el corion la D. La cavidad coriónica sería esta cavidad inferior que se encuentra rodeando a todo
a todo el embrión, que es a ver, puedes señalar aquí, hacia la izquierda, la cavidad coriónica, que sería la G, y la vellosidad coriónica primaria, que en realidad está mal, que es secundaria, porque cuando ya se unen el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, ya es una vellosidad secundaria, cuando ya está invadido el citotrofoblasto, que bueno, puede ser la A, pero hay como que algunas cositas que todavía faltaría señalar bien ahí. La A sería esta vellosidad coriónica primaria. Y la pregunta 5 dice, una mujer embarazada de 28 años, mujer joven, se somete a quimioterapia con un medicamento antimicótico. Allá. Supongo que es un antimitótico, perdón, durante la segunda a la quinta semana gestacional. ¿Cuál de las siguientes capas podría verse afectada directamente por el medicamento, lo cual dificulta la implantación del blastocisto? Bueno, aquí la respuesta sale con la pregunta, ¿no? Que preguntan, ¿cuál es la estructura que está relacionada con la implantación? Amnioblasto no va a ser, epiblasto tampoco, hipoblasto tampoco. Puede estar entre el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. ¿Quién tiene actividad mitótica? El citotrofoblasto. Pero ¿quién tiene actividad implantacional? ¿Quién tiene esa actividad invasora? El sincitotrofoblasto. Pero ¿quién depende de quién? El del sincitotrofoblasto es dependiente del citotrofoblasto. El citotrofoblasto tiene una alta actividad mitótica, como habíamos dicho. Así que la clave en esta pregunta número 5, que es esta paciente con uso de antimitóticos que inhiben la mitosis, va a ser el citotrofoblasto.